¿Sí? No, ahora mismo no te puedo atender, lo siento mucho. Que es que justamente vamos a empezar ahora mismo la mesa de autoridades del Foro de Protección de Datos. No, Vodafone, no estoy interesado en los servicios de Vodafone, lo siento mucho. Bueno, bien, si quiere, llámeme en otro momento porque ahora mismo no le puedo atender, que vamos a empezar el Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud que venimos celebrando cada año en estas instalaciones. ¿De acuerdo? Bueno, muy amable. Bueno, ya podéis perdonar, pero como conocéis perfectamente por el caso de ayer, esto es la realidad de cada día. Estamos continuamente recibiendo llamadas de todo el mundo. Es que ya no sé qué hacer. Así que, bueno, vamos a empezar el foro que tenemos previsto hacer, como todos los años, con un poquito de retraso, pero intentaremos ajustarnos a los tiempos. Bueno, esta mesa de autoridades, como algunos de los asistentes sabréis, porque no es la primera vez que venís, que algunos ya os conozco, pero hay gente nueva, se viene repitiendo todos los años con el mismo esquema. En esta mesa, cada una de las autoridades ha elegido algunos de los casos que han resuelto normalmente en el último año o quizás en algunos años anteriores, porque han estado recurridos y luego se han resuelto posteriormente. Y bueno, pues aquí intentamos contarlos de una forma pues amena, pero rigurosa jurídicamente también. Me acompañan en la mesa 4 personas de las 4 autoridades y habréis podido observar que es la única mesa en la cual todos los ponentes, no el moderador, son mujeres, cosa que nos debe alegrar un poco porque tradicionalmente en las 6, si os habéis fijado ayer, pues son unas mesas un poco machirulas. Entonces, bueno, pues en esta mesa nosotras vamos a intentar hacer un hecho diferencial también respecto a lo que es la línea de las 6. Tenemos en primer lugar a Cristina, que ya lleva unos cuantos años con nosotros y posiblemente el último, porque está muy contenta de que así sea. Cristina es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y es funcionaria de la Administración General del Estado y ocupa el puesto de inspectora e instructora dentro de la Agencia Española de Protección de Datos y es coordinadora de tratamientos de categorías especiales de datos. La verdad es que la Agencia Española acude a ella para un montón de cosas, porque ha estado siendo de coordinadora de muy distintas áreas y ahora mismo creo que lleva también, no solamente esta, sino un montón. No sé qué va a hacer la agencia cuando se jubile. La verdad. Bueno, anteriormente estuvo en la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad. Estuvo con una participación muy importante en la creación y definición del Estatuto de la Agencia del Medicamento y, bueno, desde 1999, ayer, pues está en la Agencia Española de Protección de Datos, pues, como ya hemos dicho. O sea que no hace falta presentarla mucho más. Blanca Pera Ferrer viene de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, es, como no, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y actualmente es la jefa del área de inspección y el área técnica también de la autoridad. Bueno, anteriormente también tiene una larga trayectoria, ha sido letrada del Cuerpo Técnico Superior de la Administración desde el año 80 y, bueno, no hay que dar muchos detalles. No concretes. 80 y mucho. Y luego después ha sido responsable de recursos y asistencia jurídica, de la asesoría jurídica en el Departamento de Interior. Más descansado la sanidad, ¿verdad?, que el Interior. Sí, un poco menos. Estuvo como consejera técnica en el Departamento de Derecho Administrativo y Constitucional del despacho Cuatro Casas. O sea que ha tenido también su viaje por el terreno privado. Y luego después estuvo como responsable del área normativa de la Dirección General de Servicios Consultivos del Gabinete Jurídico de la Generalitat. Y desde 2019 pues estás ya como jefa del área de inspección en la agencia catalana. Juana
Juana también la conocéis porque viene todos los años también. Bueno, Juana es mi compañera en la Agencia Vasca de Protección de Datos, es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto. A ella nunca le gusta que diga que fue premio de fin de carrera, pero bueno, a veces se me escapa, lo siento, es un dato personal. No, pero bueno, oye, actualmente es letrada instructora de la asesoría jurídica de la agencia, pero bueno, pues anteriormente ha sido jueza sustituta en los juzgados de Amurrio y funcionaria del Gobierno vasco en el Departamento de Interior también, y ha ocupado bueno, pues distintos destinos, entre los cuales a Juana estuvo en Juego y Espectáculo. Yo creo que le va muy bien el destino, ¿verdad? Bien, y por último, Blanca Álvarez, del Consejo. Siempre me cuesta decirlo porque como no empiezas por A, por autoridad, es el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que es nuestra última autoridad que se ha incorporado al club, que aunque estaba ya constituida como autoridad de control en materia de transparencia, bueno, tardó un poquito más en asumir las funciones efectivas en relación con la protección de datos, pero bueno, pues ya están a pleno rendimiento. Ya pues han participado ya en 3 mesas de este año. Bien, Blanca es licenciada en Derecho también y tiene certificación como delegada de protección de datos. Actualmente es la jefa del Gabinete de Investigación y Correctivo, la mala, del Consejo de Transparencia, que temen. Y bueno, pues anteriormente ha tenido bastante, bueno, ha sido docente, o sea que tiene una facilidad expositiva, ha sido docente en el Instituto Andaluz de Administración Pública y ha ocupado dentro de la Consejería de Economía pues bastantes ocupaciones. Bueno, por un lado ha sido asesora jurídica en servicios de legislación, ha sido jefa de servicio de coordinación en la Viceconsejería de Economía y luego pues también jefa de servicio de atención ciudadana, de unidad de transparencia, de la unidad de igualdad. Bueno, has hecho un poco de... Y actualmente eres la delegada de protección de datos Bueno, pero lo que pasa es que vosotros tenéis una delegación de protección de datos colectiva, ¿no? Más o menos. Sí, es un grupo, pero no, yo no soy delegada de protección de datos. Fui delegada de protección de datos en la Consejería de... Perdón. Fuiste delegada de protección de datos en la consejería, no en la autoridad. No, vale. la autoridad. Muy bien, y bueno, yo soy Pedro Alberto González, trabajo en la Agencia Vasca de Protección de Datos. La verdad es que ya no sé exactamente de qué trabajo, porque yo inicialmente era el responsable del registro, cosa extinta y que ya no existe. Luego después he sido delegado de Protección de Datos y actualmente estoy el secretario general de funciones y al final de año, pues como Cristina, me jubilaré. Entonces, pues bueno, pues ahora mismo también hago un poco de todo. Bueno, anteriormente... He estado trabajando en el ámbito jurídico durante 30 años aproximadamente, siempre desde el punto de vista de la mixtura de lo tecnológico y lo jurídico, tanto en el Departamento de Justicia del Gobierno vasco como en el Consejo General del Poder Judicial y finalmente pues aquí en la agencia. Muy bien, pues sin más preámbulo vamos a empezar con los casos. Tenemos agrupados los casos por una temática común. Hemos elegido pues, los principios de la protección de datos, los derechos de los ciudadanos, las obligaciones de los responsables como eje para vertebrar los datos. Iremos dando pues la palabra a cada uno según un orden que tenemos establecido y pues en algunos igual nos extendemos un poquito más y en otros un poquito menos. Nota interior. También seamos breves porque ya veis que las que tenemos y el tiempo ya nos hemos comido un tiempo, así que seamos breves en lo que podamos. Bien, empezamos con el primer principio, el primer grupo que vamos a tratar, que es el que hemos medido dentro del paraguas del principio de licitud, lealtad y transparencia. Fundamentalmente, bueno, de transparencia no hay mucho, lo que sería información, derecho a información, no hay grandes problemas, pero sí desde algunos casos de lo que sería la legitimación de algunos tratamientos, especialmente en los últimos 2 años en los cuales la situación COVID pues, nos ha puesto a todos en un punto de desequilibrio, de no saber muy bien cómo abordar las cosas, sobre todo además también con la clara referencia que los tribunales nos han ido dando respecto de cómo hacer las cosas. En ese sentido,
Cristina, la toma de temperatura fue una de las primeras cuestiones que se empezó a plantear en las empresas, en los centros comerciales, en todos los sitios. Y esto pues, se planteó muchas veces encima de la mesa sobre cuál era la habilitación legal, si se podía, si no se podía hacer. Sobre esto, Cristina tiene un caso que han resuelto muy interesante. Cristina. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a las 6 que me hayan invitado a participar nuevamente en esta reunión, que para mí de verdad es una alegría ver a gente conocida y el participar con todas las agencias y compartir pues, nuestra experiencia del último año. Así que eso, en primer lugar, el agradecimiento. Después ya empezamos con el caso. Es verdad que a lo largo de estos, desde el año 2020 y 2021, hemos recibido muchas reclamaciones derivadas pues, de la toma de temperaturas en centros de trabajo, tanto a trabajadores como a clientes, y tenemos muchísimos expedientes. Yo he traído uno de ellos porque bueno, fue de los primeros, porque ha habido una sentencia y porque es justo, se dicta con posterioridad a un informe del Servicio Jurídico de abril, quiero recordar que es de abril del 2020, es el informe jurídico 17-2020, que dicta la agencia, pues porque la directora estaba preocupada por esta toma de temperaturas que además veíamos en las televisiones que se hacían a veces pues con un termómetro simplemente, otras veces había unas cámaras de infrarrojos, que había cámaras de videovigilancia que según uno pasaba pues ponían arriba la temperatura y grababan y se veía, se visualizaba la imagen de la persona que estaba pasando, trabajador, proveedor, lo que fuese. Y entonces es un informe que yo creo que se ha ido modulando a lo largo del tiempo. Lo primero que se decía es que la toma de temperatura supone un tratamiento de datos de salud y como tal, para hacerlo tenía que tener una legitimación. El que tomaba la temperatura, el responsable de esa toma de temperatura con una serie de consecuencias, tenía que tener una causa legitimadora. Entonces, en este expediente, que es, ya os digo, posterior a ese informe, pues se recogen todo lo que establecía ese informe que debían cumplir las empresas. ¿Cómo nos llega esta reclamación? Pues nos llega por parte de un sindicato de vigilantes jurados, salió en toda la prensa, vigilantes jurados que pertenecían a la empresa Ilunion, que fue de las primeras que lo hizo, que estaban tomando la temperatura a los trabajadores de un centro comercial, de un distribuidor de comidas del Carrefour. Decían que ellos no tenían ninguna preparación ni tenían por qué limitar un derecho como podía ser entrar al trabajo porque se tuviese fiebre. Y que ellos pues, no estaban capacitados y no entraba tampoco dentro de sus funciones. Con lo cual, la parte, digamos, laboral la contaban, pero ellos se referían a que ellos no estaban legitimados, a que por qué lo tomaban, porque podían limitar un derecho fundamental. Entonces, la agencia, evidentemente, pues entró a investigar qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que cuando se traslada esa reclamación al responsable del tratamiento, que entendemos que es Carrefour, en este caso, qué es lo que qué alega Carrefour para validar esa toma de temperaturas? Lo primero que dice es que la toma de temperaturas es de carácter voluntario a los trabajadores cuando acceden. Que la base jurídica que tienen es una norma legal, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales les obliga a proteger la salud de sus trabajadores. Entonces, pues tiene que controlar con los medios que había en ese momento. Tenemos que recordar que estamos en abril de 2020, junio de 2020, al principio de la pandemia, que quizás no se conocía, no se sabía tanto como se sabe ahora. Entonces, que había una legitimación, que era una obligación legal para poder hacer ese control. Que además estaban cumpliendo las exigencias que establece el Reglamento General de Protección de Datos y que habían sido aclaradas y concretadas para este supuesto concreto por el informe del Gabinete Jurídico, ya os digo, el informe 17-20. Que todas las garantías que se habían establecido y las medidas que se habían implementado habían sido estudiadas previamente y se había hecho pues como un control de los tratamientos que se iban a realizar y cómo iban a ser esos tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que concretaban relacionado con el informe del Servicio Jurídico? Que los controles que se estaban haciendo eran para trabajadores y proveedores,
que en ese momento no se hacía para los clientes, con lo cual tenían esa habilitación legal para poderlo hacer. Que una de las cosas que pone el informe, si lo habéis leído, es que se tiene que informar a las personas a las que se va a tomar la temperatura de qué tipo de tratamiento de datos se va a hacer, cuánto tiempo va a durar, con qué finalidad se va a hacer. Entonces, que todos los trabajadores habían sido informados y nos facilitaron pues, un documento informativo que se facilitaba a los trabajadores la primera vez, claro, que se les tomaba la temperatura, no todos los días. Que en ese informe se señalaba que la toma de temperatura no era obligatoria, que los trabajadores podían decir que no se tomaba, lo cual es un poco contradictorio, porque si la licitud, la legitimación para el tratamiento hubiera sido el consentimiento, sí que estaría bien que usted consiente que le tome la temperatura, no, pues pase o le hago las siguientes advertencias, consiente, se lo tomo. La legitimación, ya os digo que es la obligación legal en cuanto al artículo 6 y la posibilidad que tiene el empleador de prevención de los riesgos laborales y de prevención de la salud, que se recoge en el 9.2i, creo que es el 9.2i o 9.2h, lo tengo por aquí recogido ahora mismo, no recuerdo cuál de los 9.2h, que es necesario para fines de medicina preventiva o laboral. Entonces, esto pues lo hacían como un poco, además de, la agencia había dicho que el consentimiento en estos casos, cuando media una relación laboral, no va a ser libre, porque si no doy el consentimiento y eso supone que me impida la entrada en el centro de trabajo, va a tener unas consecuencias. Entonces, que el consentimiento no va a poder ser la causa legitimadora de este tratamiento. Pero ellos mantenían que no era obligatoria, que se podía someter el trabajador al control de temperatura o si no se sometía, se le hacían una serie de recomendaciones. Que la temperatura se hacía mediante un termómetro de infrarrojos, que en ningún caso se hacía de manera que quedase registrado y se pudiese pues vincular a un determinado trabajador, pues este trabajador ha entrado hoy con 36,4, mañana con 37,2 o lo que fuese. Simplemente es una lectura de un termómetro de infrarrojos el que se hace. Que además una de las cosas que a lo que se aludía en el informe del servicio jurídico es que esta toma de temperatura se debería hacer de forma que no estuviese visible para todo el mundo, porque claro, si tomamos la temperatura delante del resto de los trabajadores o delante del resto de personas que van a entrar en un restaurante, que es otra de las denuncias que hemos tenido, y se ve que le dicen apártese usted y no entre, pues el que está detrás puede identificar a la persona por el rostro y puede imaginarse que esta persona llega con una temperatura superior a la que se consideraba pues que podía tener cualquier otra infección, pero bueno, que podía ser portador de la COVID y que podía contagiar. Entonces, que esa toma de temperaturas se estaba haciendo en una zona fuera de cualquier cámara de videovigilancia que tuviesen en el centro y separado del resto de los trabajadores. En caso de que la temperatura fuese superior a la que tenían recomendada, pues decían al trabajador, espérate unos minutos, 15 minutos, un rato, te la volvemos a tomar, por si acaso vienes acalorado de que hayas venido con prisa o caminando, lo que sea. Y en el caso de que no le bajase, pues le recomendaban, no le impedían la entrada, pero sí le recomendaban que se marchase a su casa, que se controlase la temperatura y que llamase al centro de salud para ver de qué podía venir esa fiebre. La temperatura efectivamente se encomendó ese trabajo a las personas, a los vigilantes de seguridad de la empresa Ilunion que trabajaban para Carrefour. En esto ha habido una sentencia de 22 de junio de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque el sindicato, la Federación Valenciana Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada había denunciado a la empresa precisamente porque ese no era un trabajo que tenían que hacer, que tenían que ser personal sanitario y que ellos no tenían que hacerlo. La sentencia, si recordáis que también salió en prensa, decía que el trabajo, que sí, que dada la situación de salud especial que estábamos viviendo, y que el trabajo que hacía no era de un profesional sanitario, que era pasar un termómetro de infrarrojos y en función de la temperatura que hubiese, determinar si
entraba y en qué condiciones o no entraba. No tenía que recoger los datos del trabajador, no tenía que informar de los datos a la empresa. Entonces, pues en base a esa sentencia mantuvieron que fuesen los vigilantes jurados de esa empresa los que siguiesen tomando la temperatura. Carrefour era el responsable de ese tratamiento de datos de salud y Ilunion era el encargado de tratamiento y como tal pues tenían un contrato que lo habilitaba. Esta reclamación tras su investigación se archiva en base a los argumentos siguientes, que está tomando lo que, un poco recapitular lo que ya decíamos, está tomando la temperatura corporal a empleados mediante termómetros de infrarrojos que no se combinan con imágenes, que se visualizan esos datos en tiempo real y únicamente por el personal de seguridad de la empresa Ilunion. Los datos no se facilitan a nadie, no se facilitan a ningún destinatario ni se revelaría ningún otro dato, este dato a una persona distinta del propio interesado. Tampoco se va a apuntar, no se va a escribir ni a grabar la información en ningún tipo de sistema o dispositivo. Lo que decíamos, que la toma de temperatura se hace en lugares alejados de las cámaras de videovigilancia para que no pueda grabarse. La única finalidad para la que se utiliza es pues, para prevención y no se va a utilizar para prevención de la protección de la salud del resto de los trabajadores y no se va a tratar con ninguna otra finalidad. Se tiene en cuenta un protocolo que se ha hecho por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y protocolos que se han hecho en el Ministerio de Sanidad y que se han publicado. Bueno, se habla de los artículos de la Ley de Prevención de Riesgos y del Estatuto de los Trabajadores. Yo no sé si viene en la información que os van a dar el número de expediente, que si lo queréis leer es un expediente largo. La resolución pues lo podéis leer más detenidamente en la página web de la agencia. La toma de temperaturas se hace con la finalidad de prevenir la propagación de la pandemia. Y se insiste en que la toma de temperaturas constituye un tratamiento de datos de salud. Sabéis que otras autoridades de Estados miembros de la Unión Europea han sacado informes similares en los que se decía que lo que estaban haciendo, pasar un termómetro en la puerta de cualquier establecimiento y determinar que si a partir de una temperatura u otra se entra o no se entra, no constituía por sí mismo un tratamiento de datos de salud, puesto que no se estaba recogiendo, no se hacía un tratamiento posterior, sino que simplemente era un poco como el derecho de admisión. Si yo aquí digo que no entra nadie con un vestido blanco, pues el que viene con vestido blanco no entra. Y eso no supone tampoco un tratamiento de datos de la persona que no entra, es pues una situación concreta que se da. Eso se ha dicho en otros países miembros, nosotros dijimos que sea un tratamiento, pues se ha mantenido. Porque se puede identificar a la persona, se la puede hacer identificable. Ya os digo que se recogen en esta resolución pues, todos los documentos o muchos documentos que se habían publicado por parte del Ministerio de Sanidad, como el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición del SARS-CoV-2, en el que se establece la importancia de la intervención de las empresas en la posibilidad de frenar la propagación de la pandemia. Como un poco resumen, y esto se pone en muchos de los procedimientos que hemos archivado similares a este, se pone que la toma de temperaturas no es algo aislado, sino que se hace en el marco de la prevención de los riesgos laborales por parte del empleador, de la protección de los trabajadores y que hay otras muchas medidas que en algunos casos están establecidas y no las indican, de esa prevención, que la toma de temperaturas es uno más, pero que está dentro de un programa de prevención de riesgos laborales. Entonces, en base a esto, decíamos que tiene una causa de legitimación, la obligación legal del 6.1c, y que está habilitado, levanta la prohibición de tratamiento de datos de salud, porque el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral. Muy bien. Bueno, ya veis lo que da de sí el tema de la toma de temperatura. Nos hemos extendido en este tema especialmente porque era el primero y no íbamos a empezar ya con prisas,
pero ahora empezaremos con prisas porque tenemos un montón de asuntos que tratar y vamos a ver. O sea, que entiendo Otro- bajo amenaza. Sí, hay un par de asuntos que va a exponer Blanca, que también tienen que ver con el COVID y con la habilitación y con otras circunstancias que fueron también muy comunes. Una de ellas, por ejemplo, era pues, las relaciones con las farmacias, también con las expediciones. Otra de ellas, también en el ámbito escolar, las escuelas que tenían por ahí. Cuéntanos estos dos casos, por favor. Sí. Tuvimos, el primer caso es una reclamación en que el paciente de un hospital denunció que estaba recibiendo desde hace ya un tiempo una medicación en la farmacia del hospital y que en fase de confinamiento pues le dijeron que a partir de ahora tenía que recoger esa medicación en la farmacia de su barrio. Entonces entendió que esto, claro, que el farmacéutico pues conocía estos datos de salud, qué enfermedad tenía, qué medicación tomaba, que insistía mucho en esto y luego denunciaba también que había recibido una llamada desde un número de teléfono oculto donde se constataba que esa persona conocía la medicación que tomaba, qué profesional le atendía, etcétera, etcétera. Bueno, entonces analizamos por separado esos dos hechos y avanzo que archivamos porque concluimos que había habilitación legal. Respecto del primer hecho, el hecho de que se dispensara, se hubiera cambiado el circuito de dispensación de la medicación hospitalaria ambulatoria, nos situamos en el Real Decreto Ley el 2120 de medidas urgentes para hacer frente a la crisis sanitaria, que tenía una disposición adicional, la sexta, creo que era, que establecía medidas específicas de gestión en el ámbito de la prestación farmacéutica. Al amparo de esta disposición, el Servicio Catalán de la Salud dictó una resolución en el que habilitaba a los hospitales para que bajo criterio médico los pacientes vulnerables que vivían a una determinada distancia del hospital pues pudieran recoger esa medicación en su farmacia. Por lo tanto, entendimos que aparte de esto había un decreto también que los prestadores sanitarios regulaba que estaban sujetos a las instrucciones del Servicio Catalán de Salud y del Departamento de Salud. Bueno, en base a esto entendimos que había una habilitación legal para que se hubiera cambiado este sistema de dispensación. Por otro lado, en cuanto al hecho de la llamada, sí que preguntamos al hospital qué finalidad tenía, ¿no? Entonces nos dijeron que sí, que habían establecido un control para llamar a los pacientes para saber si estaban tomando la medicación, si realmente funcionaba el sistema. O sea, era una llamada para evaluar la efectividad del sistema implementado. Entonces, aquí entendimos que, bueno, que esta llamada formaba parte de la prestación asistencial, habida cuenta que tenía por finalidad controlar que efectivamente se estaba tomando la medicación, se tomaba correctamente. Y concluimos para ambos hechos, pues eso, que había habilitación legal, en este caso, en el caso de la llamada, en base al 6.1e, la misión en interés público, y que levantaba la prohibición el 9H, el artículo 9H del reglamento, porque formaba parte de la prestación asistencial controlar y comprobar que efectivamente se estaba tomando la medicación correcta y que el sistema funcionaba. Bueno, y aparte también se comprobó que el personal que hacía estas llamadas estaban autorizados por el servicio del hospital y el servicio de epidemiología y el servicio de farmacia, habían dado unas autorizaciones a determinadas personas para controlar esos datos. En el segundo caso, también en el ámbito del COVID, tuvimos muchas reclamaciones de padres de alumnos que se quejaron que en las escuelas, en los centros educativos del Departamento de Educación, les hacía rellenar un formulario a modo de declaración responsable en el que se detallaban una serie de enfermedades y se preguntaba a los padres si el alumno había sufrido, había padecido algunas de estas enfermedades. Es importante destacar que no se les pedía que concretaran cuál
concretamente de estas enfermedades había sufrido, sino que decían de un listado si había padecido algunas y también en otros casos si a los 14 días anteriores había sufrido algún síntoma relacionado con el COVID. Y en otros formularios, también a modo de declaración responsable, también más adelante se preguntó si habían recibido alguna pauta de vacunación. Como eran dos formularios diferentes, se trataron definitivamente, pero bueno, al final, en ambos casos, concluimos que la normativa educativa y la normativa sanitaria aplicable habilitaban ese tratamiento. En el caso de educación tenemos la Ley 2/2006 que habilita el tratamiento de los datos de los alumnos que sean necesarios para ejercer la función educativa. Entonces aquí lo que valoramos que para ejercer esa función lleva implícito garantizar unas condiciones adecuadas de salud. No se podía garantizar la función educativa si a su vez no se garantizaba que se pudiera realizar en estas condiciones. Y también que la normativa sanitaria también habilitaba el tratamiento. Teníamos la Ley Orgánica 386 de medidas especiales en materia de salud pública que permite a las autoridades sanitarias, como sabéis, adoptar medidas para controlar enfermedades transmisibles y realizar acciones preventivas. Tenemos también en los mismos términos la Ley Catalana de Salud Pública. Y entonces, al amparo de esta ley, el Servicio Catalán de Salud dictó una resolución que a su vez se complementó porque al amparo de esta resolución se acudió al Procicat, que es el Plan Territorial de Cataluña, que dictó varios planes sectoriales, uno de ellos para los centros educativos, y ese plan sectorial específico para los centros educativos contempló el que los padres de los alumnos, por este caso eran menores, o tutores, pudieran hacer debían hacer una declaración responsable para garantizar estas condiciones adecuadas de salud para el resto de los alumnos. Y en este caso, aparte de la habilitación legal, de que hubiera una base jurídica del 6C, entendimos que había razones públicas del 9.2H que el interés público esencial que levantaba la prohibición para tratamientos de datos de salud. Por lo cual, en ambos casos, archivamos las reclamaciones. Muy bien. Bueno, vamos cogiendo un poquito de ritmo, pero todavía tenemos que coger un poquito más. Bueno, he ido rápida. Sí, no, ya lo he reconocido. Juana. Sí, hola. Continuando con el tema COVID, otro tema recurrente era la situación en las residencias de mayores. No vamos a tratar aquí los casos más tristes y tal, sino algunas consecuencias curiosas que se plantearon precisamente cuando ya se había pasado la parte más grave y se pretendía homenajear a los fallecidos. Juana, cuéntanos eso. Sí, hola. Bueno, en primer lugar, agradecer a las 6 que se acuerden de mí para estos temas, porque me hace mucha ilusión, porque nos vemos una vez al año, pero hace ilusión. Por otra parte, agradecer también a muchos de los compañeros que estáis aquí, pues de Asturias, veo, de Valencia, de las Islas Baleares, de Las Palmas. Oye, pues hace ilusión vernos, aunque sea una vez al año. A veces alguno igual no os he podido saludar porque no me acuerdo de las caras, y con las mascarillas, pues menos todavía. Yo voy a procurar ser muy breve. Bueno, no está mi foto, porque antes me ponían una foto muy chula de una chica joven con una coletita, y yo dije, una señora ya de mi edad, pues estará más guapa esa. Pero ya veo que se han vengado y me han puesto ahí una señora un poco así, que la próxima vez traeré foto, ¿eh? No os preocupéis que traeré foto, yo creo que la han hecho aposta, ¿eh? La han hecho aposta. Y bueno, ya pasando al grano, yo en este voy a ser muy breve. Únicamente en un caso sí que le he comentado a Pedro que me interesaba desarrollarlo un poco más, pero este voy a ser muy breve. El problema se plantea en los supuestos del COVID. Nosotros hemos tenido prácticamente los mismos supuestos que se le han planteado tanto a Cristina como a Blanca, de colegios, de tomas de temperaturas. Todos han sido muy parecidos y la solución han sido idénticas. El único gran problema que se nos planteó fue que una vez pasado el COVID, un ayuntamiento de una localidad nuestra decide que tiene que hacer un homenaje a los mayores, que los mayores que viven en residencias se merecen
pues un detalle, que han estado muy abandonados, que han estado muy solos y quieren homenajear. Y más que nada quieren homenajear a aquellos que han fallecido. Entonces se plantean y dicen, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues llamamos a la residencia que hay en nuestra localidad y le decimos que nos den los nombres, apellidos de todos los fallecidos por COVID. Claro, en la residencia nos llama a nosotros y nos dice, oye, que el ayuntamiento nos está pidiendo esto, pero yo creo que en principio no se lo podemos dar. Entonces, claro, como decía ayer Mar, hay que buscar siempre una solución. Nosotros no estamos queremos prevenir las infracciones, pero no estamos para sancionar, estamos también para ayudar. Nuestra misión fundamental es el ayudar a la ciudadanía, el ayudar a las administraciones y pensamos, a ver, ¿cómo lo vamos a solucionar? En principio, la Ley de Autonomía del Paciente dice que puedes acceder a la historia clínica para hacer un tratamiento asistencial. Luego, en principio, parece que no podrían entrar para ver si ha fallecido por COVID o por otra causa. Entonces dijimos, bueno, pero los fallecidos por su parte tampoco están bajo el paraguas de la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque están excluidos según el artículo 2. Pero claro, no solamente hay, en este caso, se puede producir una infracción a la Ley Orgánica de Protección de Datos, sino que hay otros derechos que deben de ser protegidos también, otros derechos constitucionales, como el derecho al honor, el derecho a los familiares a que no se sepa de qué se ha muerto un familiar, porque mucha gente no ha querido decir y no ha dicho que su familiar ha muerto de COVID, sino que ha muerto de otras causas por lo que sea. Entonces dijimos, bueno, pues ¿qué solución podemos dar? ¿Qué podemos hacer un poco para tratar de solventar este problema? Pues en una reunión se nos ocurrió, a la directora se le ocurrió decir, bueno, pues que no sea la residencia del ayuntamiento el que pida la residencia y la residencia se lo pida a los familiares, sino que la residencia les diga a los familiares, oiga, va a pasar esto, quieren hacer un homenaje a todos los ancianos, a todas las personas mayores fallecidas en residencias en el entorno municipal y quieren poner una placa con sus nombres en conmemoración en la plaza del pueblo. ¿Les interesa participar? Es curioso, casi todo el mundo quiso participar, pero hubo gente que no quiso participar. Con lo cual, solventamos el problema de la protección de datos, siendo los propios familiares los que decidieran que efectivamente querían participar en ello. Muy bien. Oye, perfecto. Breve. Ha sido ajustada con el tiempo. Pues para lo que me suelo Blanca, bienvenida porque es tu primera vez en esta mesa y ya verás que bien nos lo vamos a pasar. A pesar de que continuamente en cada intervención yo estoy diciendo más rápido, no llegamos, ¿de acuerdo? En el tema de COVID en Andalucía también tuvieron una cuestión relacionada con el pasaporte COVID y luego algunas cuestiones también de comunicación de datos a terceros. Empieza por el del pasaporte COVID, Blanca. Sí, este es brevísimo, Pedro Alberto, ¿Cómo? que este es muy breve, muy breve. En relación al pasaporte COVID, bueno, no es directamente con la obligatoriedad de la medida, sino que lo que tuvimos fue una denuncia en la que se reclamaba que por parte de la Junta de Andalucía se había aprobado una norma que a juicio del reclamante pues no cumplía con la normativa de protección de datos. Es una norma que regulaba la posibilidad de exigir el pasaporte COVID para entrar en establecimientos de ocio nocturno. Es cierto que en ese momento, en agosto de 2021, pues la Consejería de Salud y Familia había elaborado una orden que establecía limitar el acceso al interior de los establecimientos a todas las personas que estuvieran en posesión de certificado COVID, de un test de antígeno o una PCR con resultado negativo en las últimas 72 horas. Y siempre, además, que se hubiera realizado en servicios sanitarios. Sin embargo, durante la tramitación de esta norma, cuando desde la Consejería se solicita la ratificación judicial prevista en la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso, pues se rechaza la medida y se deniega la ratificación judicial. La Administración Autonómica no se quedó conforme y presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo pues resolvió de la misma manera, ¿no? Dictó una sentencia en la que ratificó la denegación. Por lo tanto, la medida no pudo aplicarse, con lo cual, pues desde el Consejo se inadmitió la reclamación porque no pudo constatarse que hubiera un incumplimiento en materia de protección de datos ni que existiera un tratamiento por aplicación de esta medida de tratamientos de datos de salud. Es verdad que después se han aprobado normas que sí que recogían esta exigencia, sin embargo,
No, a pesar de lo que se ha discutido y lo controvertida que ha sido la medida, no hemos tenido en el Consejo ninguna reclamación relacionada con este tema. Ujú. Luego después hay un par de casos que habías seleccionado en cuanto a comunicación de datos de terceros. Bueno, los hemos metido dentro del paquete de lo que sería la legitimación, porque, claro, anteriormente siempre hablábamos de cesiones de datos y tal, como si fuese una categoría concreta y específica. Ya no existen las cesiones o las comunicaciones de datos. Es un tratamiento más. Y, por lo tanto, para cualquier comunicación de datos debe de existir una base legal que lo justifique. Esa es la base. Por eso está metido aquí. Uno de ellos que tenías era el acceso por la agencia de calidad, ¿verdad? Sí, el primero es una denuncia en la que lo que se denuncia es la comunicación de datos de pacientes que son tratados en centros u hospitales desde el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. ¿Para qué? Para evaluar al personal estatutario del SAS. Y lo que denuncia esta persona es que esa comunicación de datos entre el Servicio Andaluz de Salud y la Agencia de la Calidad se hace sin el consentimiento de los pacientes y sin informar sobre el tratamiento con carácter previo. ¿Qué es lo que analizamos cuando llega esta reclamación al Consejo? Pues efectivamente, ¿en qué actividad de tratamiento se encuadra esta operación concreta? ¿Para qué y por qué se van a tratar estos datos? En este caso, pues la comunicación de datos entre el Servicio Andaluz de Salud y la agencia pues, se va a producir en el marco del desarrollo de la carrera profesional del personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud. Es decir, cómo estos tienen que superar unos criterios de valoración para alcanzar determinadas categorías o especialidades profesionales. Y es aquí donde va a entrar la agencia de calidad, que es la que por una parte le corresponde evaluar al personal y por otra parte es la que emite la correspondiente certificación. Y para eso pues va a tener que tener acceso, o sea, el Servicio Andaluz de Salud le tiene que dar el historial clínico de los pacientes que son tratados por ese personal que va a ser evaluado, porque es la única manera de que esa prestación sanitaria efectuada por el personal que se evalúa pues cumpla con unos estándares previamente definidos. O sea, solo de esa manera va a poder obtener esa certificación. Una vez que determinamos cuál es la actividad de tratamiento, pues tenemos que ver si cumple con alguna de las condiciones del licitud del reglamento. Que bueno, ya sabemos todos que en la administración pública pues sería con carácter general el cumplimiento de una obligación legal y el ejercicio de poderes públicos. Para el ejercicio de poderes públicos, la Ley Orgánica de Protección de Datos además exige que venga determinada por una norma con rango de ley. Y en este sentido, bueno, pues no hay problema porque existe todo un conjunto de normas que regula la carrera profesional en el Servicio Andaluz de Salud, que está basado en esta acreditación o evaluación de competencias como requisito previo para el acceso a determinados niveles de competencia. Y además, bueno, como he dicho, es que es necesario que en este sistema de acreditación pues es necesario verificar por parte de expertos que efectivamente las labores asistenciales reales de los profesionales que son evaluados pues son adecuadas. Y precisamente por esa necesidad pues ya viene recogido en la Ley de Autonomía del Paciente directamente. La Ley de Autonomía del Paciente, os leo, dice que el personal sanitario debidamente acreditado que ejerce funciones de acreditación tiene acceso a las historias clínicas para la comprobación de la calidad asistencial. O sea, que viene regulado expresamente. Pero aquí nos encontramos ante datos de salud, que ya sabemos que el reglamento pues, lo define como categorías especiales de datos, con lo cual, con carácter general, se establece su prohibición. Se tiene que dar alguna de las circunstancias que se regulan en el propio reglamento para levantar esta prohibición. Y aquí pues, también se da una de esas circunstancias. Yo no me acuerdo cuál es la letra. Pero alguna será. Pero bueno, alguna no me acuerdo de cuál es la letra. Sí, es necesario para garantizar, te dice la letra I, te dice que es necesario para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de asistencia sanitaria. Por tanto, ¿cuál es la conclusión? Pues que sí, que las normas sí que atribuyen esta posibilidad de tratar los datos y el Consejo pues, ha resuelto que esta comunicación de datos entre la agencia y el Servicio Andaluz de Salud, este acceso a la historia clínica por parte del personal que tiene que evaluar
al personal estatutario, pues está legitimada en base por motivos de calidad asistencial. No necesita, por tanto, el consentimiento de los pacientes. En esta reclamación es verdad que no solo se reclama la legitimidad del tratamiento, se reclama también que hay una ausencia de información. Aquí, bueno, pues nos pusimos en contacto con el delegado de protección de datos del Servicio Andaluz de Salud y comprobamos que efectivamente desde el Servicio Andaluz existen esos formularios, carteles informativos, cláusulas recogidas en la página web, en app, en las que se informa a los pacientes de que efectivamente sus datos van a ser comunicados a otros organismos y otros prestadores de servicios y se hace de acuerdo en cumplimiento de esos artículos 13 y 14 del reglamento. Este es un caso, a mí me había interesado porque, si os fijáis, en la reclamación dice que la comunicación se hace sin haber solicitado el consentimiento. Claro, aquí hay un equívoco arrastrado del pasado en el cual todo estaba basado en el consentimiento. El consentimiento era la piedra angular y esto se acabó. El consentimiento es la base de legitimación residual. Siempre hay que encontrar una base de legitimación sólida, como una obligación legal o el ejercicio de poderes públicos, un contrato, etcétera, y solamente cuando ya no hay a dónde agarrarse hay que acudir al consentimiento. Entonces, en ese sentido, pues este caso lo ilustra perfectamente. Tenías otro también, pero bueno, el promedio de dedicación que estamos llevando a cada asunto va fatal. Venga. Fijaos cómo es eso. Así que Abrevio. lo único que sabemos seguro es que no vamos a terminar todos los casos, ¿de acuerdo? Y además, en algunos, si puedo, os los pasaré por encima. Entonces, el siguiente lo vamos a pasar por encima. ¿Te parece? Venga, muy por Te encima. ha tocado el primero. Es el primero que pasa pasarlo muy por encima. Quiero decir. Bueno, pues lo que se denuncia aquí es que una trabajadora social de un ayuntamiento solicita a un médico de cabecera su historial médico y se le otorga sin que, y el denunciante dice que bueno, que se le ha otorgado sin su consentimiento. Entonces, aquí nos ponemos en contacto con el delegado de protección de datos y nos informa, por una parte, que la trabajadora social no es una trabajadora social del ayuntamiento, sino del centro de salud del propio reclamante. Y además que este reclamante es una persona, un paciente con necesidades sociales, o sea, es demandante de asistencia social, un poco lo que veíamos ayer. El supuesto entonces que, pues, que una trabajadora social necesita información de salud de un paciente para evaluar su situación sociosanitaria. Para ello pues necesita un informe con datos de salud por parte del. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿Es legítima esta comunicación de datos entre el trabajador social y el médico? Bueno, pues como hemos dicho antes, me salto un dato de salud y, bueno, régimen específico. ¿Cuál es el régimen específico? Pues que se levante alguna de las prohibiciones y sí que se establece. Sí, el 9.2, que no os leo cuál es, sí que establece que bueno, que se puede evaluar, que el tratamiento es necesario para esos tratamientos sanitarios y sociales. Y otra vez, pues la Ley Orgánica de Protección de Datos te dice que tiene que ser como una norma que se regule en una norma con rango de ley. Aquí, bueno, pues también hay muchas normas que lo regulan. Hay una que destaca, que es la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, en resumen, simplemente que es que esta norma considera el trabajo social como una de las prestaciones del sistema sanitario, que además la atención sociosanitaria está comprendida dentro del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Además, concretamente en atención primaria pasa lo mismo, que el trabajo social, la atención familiar y la atención comunitaria forman parte de las actividades y de las prestaciones que se tienen que dar. Y además, en la normativa Total, que la normativa andaluza también se recoge. Entonces, pues teniendo en cuenta todo esto, pues el Consejo igual, lo que se hizo fue inadmitir la reclamación porque entendíamos pues, que este informe médico había sido emitido dentro de las funciones propias de los dos, del facultativo y del trabajador social, que ambos eran profesionales del sistema andaluz del Servicio Andaluz de Salud y por tanto además obligados a cumplir con el deber de secreto. Y que, bueno, y que el tratamiento de datos se hacía dentro de la ejecución de sus tareas. Con lo cual,
Y bueno, esta reclamación yo ayer, cuando estabais discutiendo, fíjate que me acordaba todo el tiempo, porque está en relación con lo que debatíamos ayer, ¿no? Por un lado, la necesidad de que por parte del personal sanitario se acceda a los datos sociales, pero por otra parte, pues contrarresta con la reticencia de los ciudadanos, ¿no? Tenemos aquí una reclamación a que se den, a que se traten sus datos de salud por el personal Muy de bien. regulador social. Me he Bueno, pasado. vamos a pasar ahora a otro, dentro del mismo paquete, pero un caso que es un poco distinto, pero bueno, lo hemos agrupado dentro de lo que sería la legitimación para el tratamiento, que es quién y cuándo tiene la consideración de responsable del tratamiento en determinadas circunstancias de prestación de servicios sanitarios. Por ejemplo, cuando un médico hace uso de las instalaciones de una clínica para pasar su consulta privada. ¿Y cuál es el tipo de relación que se establece ahí? Sobre esto Cristina nos va a ilustrar. Voy a intentar ser muy rápida. Eso es, muy bien, ese es el Sí. sentido. El año pasado ha habido 2 casos sobre este mismo asunto. Uno de ellos no lo he traído, que hay un informe del servicio jurídico de la agencia que lo podéis buscar por Clínica Santa Elena. En ese caso era un médico que había fallecido y su hijo quería el ordenador donde constaban las historias clínicas que su padre, él entendía que eran de su padre porque había tratado a pacientes privados. He traído este otro porque creo que es más interesante por el estudio y el análisis que se hace de los contratos. Hasta ahora siempre habíamos mantenido que un médico que trabaja en una clínica privada tiene un contrato o bien como de un arrendador, pero que las historias clínicas son del propio médico privado, o bien que presta servicios a la clínica y entonces es un usuario más, como puede ser un médico de cualquier centro sanitario. En este caso, lo que hemos analizado es el contrato y se ha llegado a la conclusión de que una cosa es lo que pone el contrato y otra cosa es la realidad, que por eso este expediente yo creo que es tan interesante. Se trata de un médico que ha prestado durante muchísimos años con distintos tipos de contrato, ha estado atendiendo a sus pacientes en una clínica privada, finaliza esa relación de ese arrendamiento de un local dentro de la clínica privada, su consulta y de los quirófanos para operaciones, y entonces pide a la clínica que le dé sus historias clínicas. Y la clínica le dice que no, que esas historias clínicas el responsable es la clínica. El señor, el médico, se marcha primero a la vía laboral para ver qué consideración tiene en base a los distintos contratos que había tenido. Y la verdad es que, claro, la vía laboral se refleja lo que es su relación laboral, pero sí que dice que es un contrato como trabajador autónomo. Deja entrever que las historias podían ser del propio médico, del médico que presta servicios privados. La clínica, ¿cómo defiende que no es así? Primero, con que ha firmado, ha tenido distintos contratos y uno de los últimos contratos es un contrato de prestación de servicios con el médico. Tampoco nos sirve como los primeros en los que se veía que era un trabajador autónomo. Lo que vamos a ver es qué es lo que hace de verdad el médico. Efectivamente, el médico tiene sus pacientes de las aseguradoras médicas, tiene pacientes privadas y tiene pacientes que le deriva a la clínica. Por ello, cada año pues hace lo que mira las cuentas que ha facturado y le pasa un dinero a la clínica pues por el arrendamiento más por el uso de la clínica. Pero, ¿qué es lo que hace en relación con el tratamiento de los datos? Principalmente a partir del 2005, que es cuando ya nos hemos fijado, la clínica empieza a automatizar las historias clínicas y empieza a prestar unos servicios especiales a ese médico en concreto, que es, le da una plataforma, le pone donde tiene que ir incluyendo las historias clínicas, pone todas las medidas de seguridad, informa en la recepción a todos sus pacientes. ¿Y qué es lo que dice esa cláusula informativa que le da a los pacientes y de la cual el médico jamás se ha preocupado? Le dice, el responsable del tratamiento de la historia clínica que se va a generar es la clínica tal. Puede ejercer los derechos de acceso, todos los derechos del reglamento ante la clínica tal. Nosotros vamos a conservar los datos de acuerdo con lo que dice pues, el reglamento, la ley de autonomía del paciente durante estos años. Entonces, en base a pues este establecimiento tan específico en el que se parece que se determina que el responsable del tratamiento es la clínica,
nosotros hemos archivado, ya os digo que podéis mirar la resolución, que es mucho más amplia que lo que yo traigo y por las prisas no vamos a leer más cosas, en los que se va relacionando la normativa de protección de datos más la normativa de la Ley de Autonomía del Paciente para concluir que, de hecho, efectivamente ese médico estaría haciendo el trabajo que hiciese, pero el responsable de las historias clínicas era la clínica. De lo cual, lo que sí que mirando casos antiguos nos damos cuenta de que los médicos muchas veces no se dan cuenta de nada de protección de datos cuando firman un contrato de colaboración, de arrendamiento de un local, de colaboración con una clínica, no se fijan en estas cosas. Y cuando llega el momento de o el fallecimiento, como es en el caso de la Clínica Santa Elena, o de que yo acabo la relación y me quiero llevar a los pacientes, pues que no estaban en la situación que creían estar. También se dice en la resolución, como es obvio, que no hay ningún problema en que los pacientes se dirijan a la clínica a solicitar su historia clínica y después continúen el tratamiento con el médico en su consulta privada o en la nueva clínica donde esté prestando servicios. Muy bien. Los dos siguientes casos que vamos a repasar también tienen un poco en común con este, el que intervienen distintas personas o entidades. Se trata de casos en los cuales, de una u otra manera, hay un cruce, una promiscuidad de datos, ya sea entre distintas entidades pertenecientes a un mismo grupo o bien una misma entidad, pero que trata a pacientes por distintos conceptos. Cristina tiene un caso y Blanca tiene otro que son dos caras de la moneda que vamos a ver eso. ¿Por cuál empezamos? ¿Empiezas tú misma? Este me diste un poco más de tiempo, ¿eh? Sí, o sea que tienes, contando el que ya nos hemos comido, todo el que quieras. Bueno, en este caso, a ver, se trata de un paciente que acudió a un centro privado para quería hacerse una intervención de medicina estética y cuando va allí se percata, porque así se lo traslada el profesional que la atiende, que este profesional tenía conocimiento de todos sus datos médicos, de su historia clínica que tenía el centro de atención primaria al que acudía para atender en el sistema público de salud. Entonces, lo que sucedía en este caso es que era un grupo empresarial que prestaba servicios sanitarios y en ese grupo tenía diferentes empresas y entidades, unas empresas y todas ellas con diferente personalidad jurídica. Unas de ellas realizaban prestación médica privada y otras tenían concierto con el sistema público de salud y atendían a los pacientes por el régimen sanitario público, ¿no? Entonces, aquí sí que acudimos al grupo empresarial que nos informara y nos confirmó que todos los profesionales que prestaban asistencia, ya sea privada o pública, tenían acceso a todos los datos de los pacientes, de todas las entidades, de todos los grupos. No distinguían el régimen de prestación de la asistencia. Entonces aquí sí que sancionamos y entendimos que... Y quisimos destacar lo que nos dan entender, desgranar todas las infracciones que había cometido este grupo. Empezamos diciendo que no había adoptado las medidas técnico-organizativas necesarias para garantizar que solo se tratasen los datos necesarios para cada tratamiento. El hecho de que hubiera este trasvase de información sin considerar qué tipo de prestación médica recibía el paciente, entendíamos que esto vulneraba la protección de datos desde el diseño y por defecto. No se habían implementado las medidas que evitara esto. Por otro lado, quisimos destacar que también había una falta de licitud. Y en este caso resulta interesante porque el grupo empresarial nos alegó diferentes causas que a su entender concurrían en este caso y que legitimarían que hubiera esta posibilidad que todos los profesionales pudieran acceder a
a los datos de los pacientes con independencia de quién prestara la asistencia. Nos invocaron en primer lugar muy breve, la necesidad para ejecutar un contrato. Entendían que el cumplimiento del encargo de prestación de asistencia en el centro privado pues requería disponer de los mayores datos de salud posible. Aquí valoramos que el tema necesidad para la ejecución de un contrato no aplicaba porque el médico, la profesional, podía haber hecho las pruebas concretas que consideraba que para esta operación, que era una operación sencilla, considerase necesario realizar. O sea que no admitimos esta base jurídica. Luego nos invocaron también el cumplimiento de una obligación del responsable, el principio de unidad de la historia clínica, el desideratum de prestar la asistencia sanitaria más adecuada, que según ellos justificaría este traspaso de información. Nosotros entendimos que no, que el hecho de ese traspaso, de que haya una historia clínica compartida, solo habilita a que puedas acceder a estos datos, pero a los centros sanitarios que están dentro de la red pública de salud, que en ningún caso pueden acceder a ella los centros privados. Luego nos invocó también la protección de intereses vitales, el apartado del 6.1 del reglamento, y aquí también le dijimos que esta causa era restrictiva y que mucho no se podía aplicar cuando había la posibilidad de haber solicitado el consentimiento al paciente. Y por último nos alegó también el consentimiento al paciente, que tampoco aceptamos porque la información que daba en ningún caso se podía considerar, tratándose de datos de salud, que fuera un consentimiento explícito, en el sentido de unívoco, concreto, específico. No se detallaban los tratamientos, no se le advertía o no se le informaba de esa posibilidad de que cualquier profesional, independientemente de fuera prestando medicina pública o privada, pudiera acceder. Entonces, no admitimos o no las causas que invocaba para defender la licitud de ese tratamiento de datos. Luego también consideramos que había habido una vulneración del principio de limitación de la finalidad, ¿no? Porque entendimos que la empresa del grupo que gestionaba el centro de atención primaria, cuando recoge los datos, los está recogiendo ejerciendo una misión en ejercicio de poderes públicos, una misión en interés público. Entonces, cuando se trasladan estos datos a un centro privado, efectivamente la base jurídica no habilita esto porque los pacientes dan esos datos para ser tratados en el marco de la asistencia pública. Y por último, y quizás quisimos también decir, era que entendíamos que había habido una vulneración del principio de lealtad, porque cuando se recogen estos datos en el centro de atención primaria, nadie, si no te informa de manera, puede presuponer o puede entender que estos datos van a ser utilizados para que un profesional de un centro privado pueda acceder libremente a esos datos de manera indiscriminada. A ver, lo que aquí al final, claro, como había tanto limitación de la finalidad, lealtad, son infracciones del mismo artículo del reglamento. Entonces entendemos que estaban vinculadas y entonces al ser lo subsumimos dentro del principio de licitud. O sea, no impusimos sanción por cada, pero sí que quisimos plasmar lo que nos trata entender las distintas vulneraciones que podía haber habido. Y ya digo, en este caso las subsumimos en licitud. Y luego lo que hicimos también, al tener dos infracciones del principio por la protección de datos desde el diseño y por defecto y licitud, sabéis que la ley de régimen jurídico dice que cuando se comete una infracción y luego se derivan que son otras que están directamente conectadas, se sanciona por la más grave, ¿no? Cuando es causa para cometer las otras. Y aquí al final impusimos una única sanción por la más grave, pero que sí quisimos dejar detallado porque nos parecía un caso que era lo suficientemente interesante como para hacer un poco de pedagogía y advertir de lo que a nuestro entender suponía diferentes vulneraciones de principios
y de disposiciones de tanto del ordenamiento como de la Ley de Protección de Datos. Perfecto. El otro caso que tienes tú, Cristina, también con este espíritu de celeridad que tenemos, es parecido pero al revés, ¿no? Efectivamente, es parecido, porque una señora acude a un centro de radiodiagnóstico para hacerse de manera particular una resonancia magnética desde la rodilla. Posteriormente tiene un percance en el centro de trabajo y la mutua de accidentes laborales le remite al mismo centro de radiodiagnóstico para que le hagan una resonancia de la rodilla, que es la misma rodilla, que es la que parece que se ha fastidiado en ese accidente, y cuando hacen el informe en el centro, pues hace lo mismo. Miran la primera resonancia que habían hecho hacía muy poco tiempo, la comparan con la segunda y dicen que la lesión que se ha producido en el accidente que ya venía de antes, o sea que no se ha producido ningún accidente laboral, sino que la rodilla ya estaba dañada de hace tiempo, porque ese centro de radiodiagnóstico trabajaba tanto para compañías aseguradoras, para mutuas laborales, como colaboradora del servicio público y para personas particulares. Entonces nosotros sí que entendimos que había habido, aunque fuera la misma empresa, tenía que tener separados los datos que obtuviese, lo mismo que decían antes, los datos que se obtuviese desde el punto de vista particular o cuando ibas por una mutua. La verdad es que pensamos que durante las alegaciones de este acuerdo de inicio, al cual impusimos una multa no excesivamente grande, pero sí una multa económica, pensamos a ver cómo se van a defender, a ver lo que dicen, porque en el traslado nos dijeron que, claro, que su finalidad era prestar la mejor asistencia sanitaria y que en base a esa obligación pues tenían que comparar. Esto nosotros entendíamos que no era así y, bueno, pues iniciamos el procedimiento. Nosotros imputamos que se había vulnerado la obligación de confidencialidad porque se había facilitado datos, aunque fuese dentro de la misma, hubiera sido la misma empresa, había facilitado datos a la mutua que no tenía por qué facilitar, a la mutua de accidentes laborales. Pero nos encontramos con que reconocieron la responsabilidad, pagaron la multa y no sabemos, no se han defendido, pues bueno, pues mantenemos el criterio que quizás podían haberse defendido y podíamos haber llegado a otra conclusión, a otras imputaciones. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente bloque de temas, como siempre deprisa, que es el de, bueno, hemos agrupado como el principio de minimización de datos. Se suele dar con mucha frecuencia en el ámbito sanitario, especialmente pues a veces partes en interconsulta o los informes de urgencias, en los cuales se reflejan cantidad de datos que realmente igual no vienen al caso. Y bueno, pues en general entendemos pues, que hay una vulneración del principio de minimización. Tenemos bastantes casos con esto, pero bueno, vamos a ver cómo lo vamos contando. Cristina, tú tienes un caso también de un justificante donde se exigía más de lo que se debía exigir. Y lo cuento rapidísimo. Quizás porque esto es uno de los casos que sancionamos, pero en el fondo de nuestro corazón pensamos que al que sancionamos lleva un poco de razón. Pero bueno, se trata de una denuncia que nos hace un funcionario de instituciones penitenciarias porque cuando no acude al trabajo sin baja laboral un día que se encuentra mal, pues presenta un justificante diciendo que se encuentra mal del médico y que requiere reposo. Entonces, el centro le exige que ese justificante lleve tanto el diagnóstico como el tratamiento. Entonces, el funcionario nos dice que son datos excesivos, que no hay ninguna legitimación para pedir esos datos. ¿Qué es lo que nos justifica la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias? Que su función en los centros penitenciarios es garantizar la ejecución de la pena privativa de libertad y el control de estos servicios, que si hay muchas ausencias no planificadas puede suponer un riesgo adicional al mantenimiento de la seguridad del centro. Y que además se sospechaba que ese funcionario casualmente tienen días de libranza y que casualmente siempre se ponía malo en el día anterior o posterior a la libranza. Y entonces, pues claro, ya eran muchos días de enfermedad anteriores o posteriores a la libranza y que además le decían, si usted no lo presenta, le damos de baja en haberes ese día, pues un día que no ha trabajado y de hecho lo hicieron.
nosotros pues bueno, sancionamos diciendo que efectivamente no hay legitimación y no hay posibilidad, no vemos posibilidad, cumpliendo la normativa de protección de datos, de exigir esos datos que en principio son excesivos. Es lo que ocurre a veces cuando la protección de datos se convierte en el último refugio de los canallas, ¿no? Blanca, tu caso también es una vulneración del principio de confidencialidad. Sí, muy rápido. Aquí se trata del caso de que en el servicio de anestesiología de un hospital, cuando estamos en época de pandemia, se distribuyó los turnos en un documento Excel, los turnos de trabajo de cada 15 días a los trabajadores del servicio, y este documento incluía además 2 columnas, se ponía profesional, y con 2 columnas en que el encabezamiento de la columna era bajas COVID o en estudio y el otro bajas médicas, y entonces al lado pues se marcaba la casilla relacionada con el profesional. Entonces, claro, fuimos al hospital y que nos justificara este motivo, dijo que bueno, que había sido un error, o sea, enseguida ya admitieron que sí que los profesionales del servicio se tenía que distribuir los turnos de trabajo y debían conocer qué profesionales había o no, pero reconocieron que este documento, si bien lo tenía que conocer la jefa del servicio de anestesiología, no tenía por qué, fue por error, se lo envió al resto de todo el equipo del servicio, con lo cual administrativos, profesionales, todos conocieron qué motivo o sí estaba en situación de COVID, ¿no? Y que para ejercer las funciones del personal solo les era suficiente conocer qué profesionales estaban trabajando en ese turno de trabajo y en ningún caso conocer el motivo o qué enfermedad padecían o si estaban de baja laboral. Y no tiene más, o sea, era un caso claro. Sí, Juana, tú tienes un caso que hoy dejamos en suspenso el año pasado, porque los pusiste, No, hace 2 años. y este año Sí. lo vamos a resolver ya, el nudo. Sí. Haz Bueno, un pequeño resumen de lo del sí, año pasado, por eso. pero pequeño. Sí, muy pequeño. Hace 2 años fue. Porque el año pasado se trató todo el tema del COVID, entonces esto se quedó un poco aparcado, tampoco había sentencia y no podía decir nada. No sé si os acordáis, los que estabais seguro que os acordáis, porque por lo menos a mí me pareció un caso muy peculiar. Una persona acude al servicio de urgencias de un hospital porque estaba limpiando una mesa de cristal, la típica mesa de centro que tenemos casi todos, y se le rompió una pata, se rompió la mesa y se le cayó encima del pie. La persona acude al hospital, le hacen la correspondiente radiografía, le miran, una herida minúscula, no hace falta ni siquiera ponerle puntos, una cosa muy, muy, muy sencilla. Como tratamiento le ponen paracetamol, que se ponga hielo en el piececico y que pase por el MAP para que le vea el médico de atención primaria por si acaso alguna complicación, que tampoco la hubo. Pero ¿cuál es su sorpresa? Cuando le dan el alta de urgencias, y en el alta de urgencias, aparte de ponerle lo que tenía, lo que había ocurrido, lo que había pasado, pues porque acude porque esta mañana se le ha caído una mesa de cristal, le ponen como antecedentes una serie de antecedentes del tipo de rinitis perenne por sensibilización a ácaros del polvo doméstico. Eso podría tener relación porque estaba limpiando el polvo, pues bueno, podría hasta tener relación. Luego, trastorno de identidad de género. Hombre que se ha convertido en mujer. Pero no solo eso, le ponen que ha tenido un tratamiento hormonal, con el doctor que había tenido el tratamiento hormonal y que se había operado de las mamas en Tailandia, aunque no tenían informe clínico de lo mismo. Igualmente que tenía hipertiroidismo subclínico autoinmune sin tratamiento sustitutivo, que vosotros sabréis mejor que yo lo que es, pero bueno. Colitis ulcerosa, y ha estado bajo tratamiento por drogas, tenía episodios de alcohol, o sea, la persona automáticamente puso denuncia en la agencia y dijo, oiga, me parece excesivo que en un informe de alta médica en el que me tenían que haber puesto únicamente cuál ha sido el incidente y cuáles son las consecuencias, pongan este historial médico. Lo más gordo es que además le ponen que no tiene que hacer nada, que no se preocupe, y que el tratamiento para el alta era muy sencillo.
Total, que abrimos el expediente por considerar que había datos excesivos en este informe. Y lo primero que nos dice el Servicio Vasco de Salud, el hospital, es que al fin y al cabo, el informe de alta, ¿a quién se le ha entregado? Al enfermo. El enfermo sabe perfectamente lo que tiene, tanto que le han operado, como que tiene colitis o como que tiene rinitis. Muy bien. Eso es lo primero que dice. No se ha producido una violación del deber de secreto porque ha sido entregado a la persona a la que se le tenía que entregar y él sabe perfectamente lo que ocurre. Pero nosotros le decimos, no, nosotros no le abrimos el expediente por la violación del deber de secreto, sino por el principio de minimización, por limitación de los datos. No era necesario ni menester el incluir tanta cantidad de datos para hacer una valoración de una urgencia. La verdad es que tuvimos muchos follones con este tema, muchos follones en el sentido de que tanto Osakidetza como nosotros no nos pusimos de acuerdo, total que ellos estaban enfadados y nosotros estábamos enfadados porque ellos estaban enfadados. Y dijimos, pues lo mejor, ir al contencioso, que sea un juez el que dirima lo que considere pertinente. Nosotros les decíamos claramente, nosotros no somos quien para decir qué se tiene que incluir en un informe médico o en uno de alta. En la agencia no somos médicos, no tenemos ni idea, pero el sentido común nos chirriaba algo del sentido común. Total, que lo llevamos en primera instancia y en primera instancia nos tumban. Nos dicen que no, que lo sienten mucho. Una jueza en este caso, nos dice que el principio de minimización de datos solo se refiere al momento de recogida de los datos. Es decir, una vez que esos datos forman parte de la historia clínica, ya se pueden utilizar como a uno le dé la gana. El principio de minimización únicamente para la recogida de los datos. Por lo tanto, decía, no puede decirse que los datos relacionados con las operaciones de cambio de sexo puedan ser ajenas a la finalidad de una historia clínica o que resulten innecesarios o exorbitantes. Hombre, por supuesto que forman parte de la historia clínica, no cabe duda, y tienen que estar dentro de la historia clínica, pero entendíamos que esto algo nos chirriaba. Aparte que yo me llevé muchos rebotes, me enfadé muchísimo, porque me parecía que la señora juez, con todos mis respetos, no se había empapado de lo que le estábamos hablando. Que aquí no era ni deber de secreto, ni era limitación del uso de la historia clínica, sino que lo que era en realidad era un principio de minimización que se había violado. Y entonces decía, por lo tanto, como el principio de minimización no se aplica ni al uso ni al tratamiento de los datos, sino únicamente en la recogida, ¿qué pasa? Que la infracción que se le ha imputado a Osakidetza no está encuadrada dentro del tipo recogido en el Reglamento General de Protección de Datos y en la ley. Yo me enfadé mucho, la verdad. Y en la agencia hubo unanimidad. ¿No sabéis cómo es Juana cuando se enfada? No, es que me dolió porque no me parecía que justificaban suficientemente. Si hubiese justificado, mira, es necesario el recoger, que es un cambio de sexo, porque no sé qué. Pues bueno, lo puedo entender. O imagínate que la persona tiene porque decía, no, es que imagínate que le ingresan porque tiene prostatitis. Y una mujer pues no puede tener prostatitis. Digo, efectivamente, entonces sí. Sí me parece necesario que el médico pueda acceder a ese dato. Además, ella había pedido en su momento limitación de acceso a la historia clínica para aquellos casos necesarios. Total, que así quedó la cosa. La directora decidió que sí, que había que llevarlo en apelación al Tribunal Superior de Justicia y la verdad es que le da un varapalo. Y no por nada, pero, hombre, de eso que dices, joder, por lo menos he trabajado y no he trabajado en balde. ¿Me entiendes? Y le da un buen varapalo diciéndole que no tiene ningún sentido lo que está diciendo, ya que el tratamiento de datos y el principio de minimización no se aplica única y exclusivamente a la toma de esos datos, a la recogida de los datos, sino que el tratamiento va más allá. Como sabéis, el artículo 4 define el tratamiento de datos no como la recogida de los datos, sino todo uso que se haga de él. Todo tratamiento, todo manejo que se haga del mismo. Por lo tanto, en este caso, el uso indebido de los datos también se aplica al principio de minimización. Y tiene una frase que a mí me llamó mucho la atención, porque, bueno, aparte de, si queréis la sentencia, os la puedo facilitar, pero dice, en lo que hace el caso, además, no puede apreciarse ni por asomo ninguna razón objetiva que justifique la incorporación de los datos clínicos en cuestión al informe asistencial de referencia, por su relación con el evento que motivó esa prestación o en áreas al diagnóstico de tratamiento o prevención sanitaria, cuyo tratamiento, un uso inadecuado, ha producido la vulneración del principio de minimización.
O sea, que aquí el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dijo, mire, es que no existe ni siquiera, no puede apreciarse ni por asomo que fuera necesario el incluir dentro de ese alta ese informe tan detallado. Pues yo me puse muy contenta, las cosas como son. Osakidetza no se puso tan contenta, pero lo entendió. Y aquí paz y después gloria. A partir de entonces prácticamente no se han producido supuestos de minimización. Voy a ser muy breve. ¿Te ha quedado también? ¿Has terminado ya? Sí, este caso sí. Sí. Pero tengo más. Sí, pero te iba a decir que te ha quedado también este caso que pensaba eximirte de los 3 siguientes. No, solamente una breve referencia. Venga. Uno tengo, igual que Cristina, el que ha comentado Cristina del justificante médico, también se dio un supuesto, el Departamento de Educación, nosotros los funcionarios, como sabéis, nos permiten o nos dan permiso por asistencia a un familiar enfermo en aquellos supuestos, en un plazo de un mes. Puedes pedir hasta 2 permisos, siempre y cuando el primer ingreso y el segundo, aunque sea de la misma persona, sea por distinta enfermedad. En este caso, según la persona que denunciaba, le habían pedido, era su suegro, había sido ingresado, era una persona mayor con distintas patologías y a principios del mes le tuvieron que ingresar. Estuvo 9 días ingresado y la persona pidió, justificó que estaba ingresado y que pedía los días que le correspondían. A mitad de mes el hombre pues se pone peor, pero no por esa enfermedad, sino por otra, y le vuelven a ingresar. ¿Qué pasa? Le ingresan y vuelve a pedir los días. Según la persona denunciante, el departamento lo que le había pedido expresamente era que dijera el diagnóstico y la enfermedad que tenía, para comparar que no era la misma que había tenido antes. Sin embargo, el departamento dice que no, todo fue a través de teléfono. El departamento dice que no, que ellos lo que le han pedido es que el centro sanitario donde está ingresado justifique o certifique, no justifique, certifique que la enfermedad primera y la segunda por la que había sido ingresado eran 2 enfermedades distintas y por eso podía perfectamente solicitar. La persona no pudo acreditar que efectivamente se lo habían exigido porque había sido todo telefónicamente. Ella había enviado un certificado del centro médico certificándole que eran enfermedades distintas y le dieron los días. Consideramos que había presunción de inocencia. No sabemos si fue mala uva por parte de unos o mala uva por parte de otros, pero aquí paz y después gloria. Ninguno recurrió ni dijo nada. Y luego tenemos también uno que va a ser muy breve también, que es que estos de minimización hemos tenido bastantes este año. Una cosa muy curiosa, normalmente eran todos de accesos a historias clínicas, de esos hemos tenido muchos, pero ahora hay muchísimos más de minimización, pero parece que estamos todos entendiendo que esto no puede ser así, que hay que hacerlo de otra manera y los propios médicos se están dando cuenta que efectivamente, y de hecho nos llaman por teléfono. A mí algún médico ya me da, oye, ¿te parece si se puede incluir esto o no se puede incluir? O sea, que hay consultas. Y el último, ya me quito 2, ¿eh? 2 quito, ¿eh? Que soy buena. Y entonces el otro es de una persona que pone una denuncia por un conflicto son 2 profesionales médicos. Uno es el jefe de servicio y el otro es el técnico. Resulta que el técnico pone una denuncia contra su jefe de servicio por móvil o posible conflicto, posible conflicto familiar. No, sí, ya sé que habíamos, que son -4 ahora mismo. Si no he hablado nada. Quedado, pero si no me da tiempo. No tiene que llamarme cada 3x2 para recordarme la hora que es. Ha llegado el tiempo, pero eso es nuestro problema. Así que, por favor, no vuelva a llamarme más, señor de Vodafone. Que si no le ponemos una denuncia ante la agencia. Tenemos 8 minutos de gracia que nos ha dado la organización. Vale, pues ya acabo. Minutos... En este caso denuncia porque supuesto móvil de su jefe se va a una comisión de conflictos, presenta la denuncia ante la comisión de conflictos, pero el escrito que presenta de denuncia es un escrito de 47 páginas. En él se expresa todo lo que siente, cómo se siente, que no puede dormir, que está tomando ansiolíticos, que se encuentra fatal, pero en las 2 últimas hojas hace un resumen y dice, esta es la situación en que me encuentro. Mi jefe fue herido de tal, me está haciendo presión. Por ello, me voy... Bueno, total. Que al final... no me vuelva a llamar, por favor. Juana. Dame el móvil. No le hagan ni caso. Dame el móvil. Que ya me encargo yo de que no te llamen. Dame el móvil. Y entonces, en 2 hojas, resumía todo lo que había estado exponiendo a través de toda la denuncia en la que exponía sobre todo su situación psicológica, personal, familiar. ¿Qué pasa?
Osakidetza, la comisión, lo que decía era, claro, es que yo tengo que trasladarle la denuncia al denunciado para que él pueda defenderse. Pero es que, y nosotros le dijimos, sí, tienes legitimación para trasladarle la denuncia, él tiene que defenderse. Está legitimado ese traslado, esa cesión de los datos, pero claro, con el principio de minimización. ¿Por qué? Porque en las 2 últimas hojas resumía todo y no hubiera hecho falta trasladarle cosas que al otro no le aportaban nada. Está pendiente del contencioso. Si Dios quiere y el tiempo no lo impide, el año que viene nos veremos y a ver si puedo dar solución también, poco a poco. Y venga, que ya no te llamas Vodafone. Blanca, habla de lo que quieras. Venga. Nos quedan 6 minutos y medio, así que puedes hablar de lo que quieras. La organización haría bien de retirarme como moderador porque he hecho una gestión del tiempo por lo visto pésima porque se nos queda todo en el tintero. Así que tienes 7 minutos para... No, contar lo hombre, que no, quieras. dividimos, que quedan muchos casos. Sí. Venga, en relación al principio de minimización, pues los casos que nosotros hemos tenido que analizar si se trataban más datos de los necesarios, pues hemos llegado en el ámbito de salud. Hemos llegado a la misma conclusión que está contando Juana, y es a la necesidad de que por parte de los profesionales sanitarios los informes se emitan informes ad hoc, es decir, que se expidan al efecto, adaptados pues a las necesidades concretas, de manera que se recojan exclusivamente los datos que son necesarios para la finalidad de ese informe. Por ejemplo, uno de los casos que tuvimos fue una persona que para obtener un calzado ortopédico en una ortopedia, pues además de pedirle la receta correspondiente, se le pide un informe médico y denuncia que el informe médico que tuvo que entregar, pues que hacía referencia a su estado de salud y además a toda la medicación que tomaba por distintas afecciones. Trasladamos la reclamación al delegado de protección de datos y bueno, nos cuentan que esta ortopedia, igual que otras muchas, pues tienen un convenio, suscrito un convenio con el Servicio Andaluz de Salud que les otorga la condición de establecimiento sanitario. Y esta condición de establecimiento sanitario pues es lo que hace, o sea, garantiza la conformidad de los productos, de la elaboración de los productos ortopédicos, de acuerdo pues con las prescripciones que se establezcan. En este caso, pues para la elaboración del calzado ortopédico a medida, se necesita un informe con las indicaciones del facultativo. Y así además se recoge en la normativa que regula la prestación ortoprotésica de Andalucía, que establece pues, eso, que la dispensación de los productos se lleva a cabo por establecimientos con autorización de funcionamiento, que tengan un convenio y que siempre se ajustará a la prescripción que diga el médico. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Pues que sí, que debe haber, que es un tratamiento legítimo, que debe haber, que ese tratamiento se tiene que dar por el técnico ortopédico, pero, pues como decía al principio, que tienen que cumplirse también con los otros principios del reglamento, que es el principio de minimización. En ese informe, pues no tendrían que haberse recogido los datos de salud en general, ni la medicación que tomaba, sino los datos necesarios para ese caso concreto. Otro caso curioso, pues una persona diabética que cuando va a examinarse de oposiciones llega al primer ejercicio y le dicen que no puede realizar el examen, que si no presenta un informe que justifique la necesidad de llevar un dispositivo, por motivos de salud, un dispositivo electrónico. Él le explica, pues bueno, que como diabético lleva un chip implantado en el brazo y que necesita un dispositivo que le monitorice el nivel de sangre, el nivel de glucosa en sangre. Además le dice también que, bueno, que en la convocatoria no se le ha dicho que tenga que presentar un informe con datos de salud. Lo que denuncia es que, bueno, pues que tuvo que entregar un informe a uno de los miembros del tribunal en el que aparecían todas sus patologías, porque como era fin de semana, pues no había podido pedir un certificado, pues un certificado médico más restrictivo. Y alegaba pues, que suponía no solo un incumplimiento de la normativa de protección de datos, sino también de la ley reguladora de la autonomía del paciente, que señala que el acceso al historial médico pues, solo puede tener acceso el personal sanitario que esté directamente implicado con el paciente. Denunciaba también, presentó también un derecho de supresión que solicitaba que se anulaban los datos que había presentado al tribunal de las oposiciones, pero no le habían contestado. Y otra vez, lo que quería resultar, con independencia de cómo se resuelva, porque es verdad que todavía no se ha resuelto, pues es resaltar que probablemente en este caso el tribunal no quería un informe en el que estuvieran todas las patologías de esta persona.
Lo que quería era pues, un certificado sin más justificación y sin más datos. Y el último supuesto en relación al principio de minimización, pues es una persona que a la entrada del centro de salud se le solicita un informe médico para que justifique que está exento de utilizar la mascarilla. Bueno, todos sabemos que durante la pandemia pues, han aprobado normas, se siguen aprobando, en las que para prevenir la crisis sanitaria y para evitar nuevos contagios. Entre estas normas pues, era la que regulaba el uso obligatorio de la mascarilla, que regulaba también pues, los supuestos tasados por los que uno podía estar exento de llevarla. Discapacidad, algunas dificultades respiratorias, dependencias, en fin. Entonces, ante esto, pues es obvio que en cualquier establecimiento cerrado, abierto al público, como es porque la normativa lo que regulaba era que cualquier persona mayor de 6 años tenía que llevar la mascarilla, a menos que se diera una de esas circunstancias. Pues en un centro de salud, evidentemente, si se presenta una persona que no lleva mascarilla, pues el personal de control de acceso o el vigilante de seguridad o cualquier persona que tuviera autorización desde el centro, pues tendría que comprobar, además como parte de sus competencias, que la persona está exenta de cumplir con el uso de la mascarilla. Con lo cual, pues igual, se trata de un tratamiento que es legítimo, un tratamiento que se basa en una obligación legal, ¿no? Que es velar por el cumplimiento de la normativa sanitaria. Pero cuestión distinta es, pues eso, que se cumpla con el resto de los principios, con el principio de minimización. En este caso, el Consejo ha resuelto inadmite la reclamación, pero sin analizar esta cuestión, porque realmente el denunciante no hacía alusión en ningún momento a qué tipo de datos había entregado, ni qué tipo de informe se le había pedido. Pero es cierto, y aquí está el problema, que la normativa no regula, sí se ha regulado en alguna comunidad autónoma, me parece que en Castilla y León, cómo se puede presentar cómo se puede acreditar la concurrencia de esa circunstancia. Pero bueno, en definitiva, por resumir, lo mismo, que el informe, pues sería, a nuestro juicio, sería suficiente para entrar en el centro de salud y cumpliría con la normativa de protección de datos si no tuviera más datos que los necesarios para... Muy bien, oye, pues muchas gracias por tu concisión, te has ajustado, estamos ya fuera de tiempo, no vamos a poder cubrir más casos, excepto la coda que va a poner Juana para terminar la sesión. Sí. ¿Sabéis por qué? Porque hace 2 años también quedó pendiente otro tema, no os acordaréis, pero yo sí me acuerdo. Y era un supuesto de una persona que había estado, que quería la cancelación de datos de su historia clínica. En principio habían pasado... En principio el problema era que Osakidetza decía que no le cancelaban los datos. El dato era un dato que hacía en el año 2010 había intentado suicidarse. Había estado ingresada en el pabellón psiquiátrico, pero examinando el expediente y examinando los temas se vio que únicamente existía un informe en el que se decía que el médico endocrino de ella le había enviado un día voluntariamente al centro psiquiátrico, al hospital, a la zona psiquiátrica, un día exclusivamente, porque supuestamente había tenido un intento de suicidio. Y al día siguiente ya le habían mandado a casa, nunca más se supo de aquello, no tuvo tratamientos ni públicos ni privados ni nada. Lo que se acreditó que lo que había pasado era que había tenido una hemorragia interna, lo que le había provocado una situación de estrés que le llevó a considerar el endocrino pues que lo que tenía era un toque de ansiedad. La persona insistía y no le quitaban eso. Nosotros dijimos que no éramos quien para determinar si esa historia clínica tenía que estar o no, pero Osakidetza no justificó en ningún momento la necesidad de que ese documento estuviera allí, esa única vez que había ocurrido. Y faltaba un informe, decíamos, falta un informe que justifique con un mínimo detalle la necesidad de conservar esa parte de la historia clínica. Nunca más le trataron, nunca tuvo nada, simplemente aquel incidente de un día concreto que estuvo allí voluntariamente.
Nosotros dijimos que tenía que quitarse. Hubo unas medidas previas en las que se determinó unas medidas cautelares por las que se determinó que en principio no se iba a quitar porque Osakidetza consideraba que era necesario la conservación, pero lo que sí hubo fue sentencia. Ha habido sentencia, está calentita, ha llegado hace 2 semanas, bueno, 2 o 3 semanas, está súper calentita y dice: si, como sostiene Osakidetza, se trata de datos que pudieran tener trascendencia futura clara a posibles tratamientos de la solicitante, el Servicio de Salud es el que tiene que aportar en el expediente informes que acrediten tal trascendencia clínica de tales datos, pues es quien escribe el hecho obstativo y quien tiene la facilidad probatoria al respecto, sin que deba exigirse tal prueba ni a la solicitante ni a la Agencia de Protección de Datos. Hay que decir que a veces el trabajo te da satisfacciones y este fue uno porque la señora nos llamó emocionadísima, dándonos las gracias porque le mandamos la sentencia, ya no fue parte, le dijimos, ella decía que ya no tenía poder económico como para poder llevarlo a un contencioso. Le dijimos, no te preocupes que nosotros vamos a luchar porque creemos que tienes razón. Y nos llamó la señora muy agradecida. Bueno, no os podéis hacer ni idea, fue muy emocionante porque dices, joder, por lo menos mi trabajo a veces sirve para algo. Entonces, para que sepáis que se pueden cancelar datos de historia clínica cuando no justifica su necesidad. Muy bien, pues muchas Como fue gracias hace 2 años, pues digo, a para las que se acuerden. compañeras de la mesa, muchas gracias a vosotros por vuestra paciencia Y comprensión. Y bueno, estaría bien hacer un turno de preguntas, pero yo creo que no viene muy eso así. Así que pues nada, Mira, me voy a ya te atender al vuelven. señor de Vodafone que me tiene aquí frito y tengo que hacer algo.